Bien, continuamos entonces con los problemas que veníamos desarrollando. Continuación, está llegando Alexander Cedeño. Continuación de problemas. Creo que el problema 6. Abrimos signo de interrogación. Que DDP debe aplicarse a los extremos de un conductor de 5 ohmios de resistencia para que suministre la corriente 720 coulomb cada medio minuto. Bien, ese es el texto del problema 6. Veamos entonces cuáles serían los datos. Escribimos datos. Que DDP, eso es diferencia de potencial o tensión. La V mayúscula es la interrogante. 5 ohmios viene a ser resistencia. R entonces igual a 5 ohmios, que se simboliza omega, ¿no? Para que suministre 720 coulomb, eso es carga. La carga 720 coulomb. Está llegando Melanie Ponce. Ya le registro. Ponce, ya. Y el tiempo dice medio minuto. Se escribe 0,5 minutos. Bien, vamos a los cálculos. Escribimos cálculos. Tenemos que primero hacer una conversión. Porque no está en el sistema internacional. ¿Cuál es la conversión que vamos a hacer? Del tiempo, ¿no? Tiempo de 0,5 minutos lo llevamos a segundos. Entonces, por 60 segundos
que equivale a 1 minuto. Entonces aquí se eliminan los minutos y me va a dar 30 segundos. Ese sería el tiempo. Luego necesito calcular la intensidad. La intensidad, recuerden la fórmula, carga sobre tiempo. La carga sería 720 coulombs sobre el tiempo, 30 segundos. Al dividir, esto me va a salir, el 0 podemos simplificarlo, y me queda 72 para 3, que es 24, ¿verdad? 24, está llegando Toledo también. Muy bien. Entonces 24, esto es amperio. Recuerde que el amperio es coulomb sobre segundo. Finalmente aplicamos la ley de Ohm. Recuerda la ley de Ohm, resistencia es igual a la tensión o voltaje dividido por la intensidad. De aquí despejamos el voltaje o diferencia de potencial, que también le llamamos, es igual a resistencia por la intensidad. La resistencia que nos dan es de 5 ohmios multiplicado por la intensidad, 24 amperios. Bien. 5 ohmios significa 5 voltios sobre amperio. Y esto por 24 amperios, y ahí se elimina el amperio. Se elimina el amperio. Y me queda como respuesta 5 por 24, 120 voltios. Pedro Moreira, algo le pasó. 120 voltios. Esta sería la respuesta. De la diferencia potencial, 120 voltios. La respuesta. Con eso terminamos el problema 6. Vamos al problema 7. Problema 7. Se desea construir una resistencia de 300 ohmios con alambre que presenta una sección de 2 milímetros cuadrados. Ahí viene un signo de interrogación. ¿Cuántos metros de alambre deben tomarse si se construye de Constantan
cuya resistividad es de 0,50 ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Bueno, es el texto. Aquí terminamos con un signo de interrogación, ¿no? Ya. Bien, se desea construir una resistencia de 300 ohmios. Una resistencia es como un resorte, ¿no? ¿Cómo construimos una resistencia? Es a veces cogiendo un clavo y un alambre y dándole vueltas ahí, ¿verdad? Muchas vueltas. Eso se denomina también bobina. Una bobina es una resistencia. Es para que tengan idea de cuando hablamos de resistencia construida con un alambre. A veces cuando tenemos oportunidad de ver, reparar algún motor, vamos a ver bobinas que son hechas de alambre, de distintos materiales, generalmente de cobre. Pero aquí hablamos de un material que es constantán, eso es una aleación. Bueno, veamos cuáles datos son los que presenta el problema. Entonces tenemos los siguientes datos. Tengo una resistencia de 300 ohmios. Colocamos entonces ese dato. Resistencia igual 300 ohmios. Que presenta una sección, dice, de 2 milímetros cuadrados. La sección es área. Área por masa. ¿Qué pasó con Ormasa? Se le fue el internet. 2 milímetros cuadrados. Entonces, área igual 2 milímetros, mm en milímetros cuadrado, el exponente 2. ¿Cuántos metros de alambre? Ahí él está hablando de longitud. La longitud es la interrogante. Y luego nos hablan de una resistividad, en este caso de un material que se llama constantán. Es una aleación de varios metales. Entonces aquí tendríamos resistividad, es la letra Rho. Es una letra del alfabeto griego que sirve para hablar de resistividad en este caso. El valor que nos dan es de 0,50 dice ohmios, el símbolo es omega, por milímetros cuadrados, m cuadrados, sobre metros. Todo esto viene con el valor, ¿no? Que es la cantidad numérica y la unidad de medida. Muy bien, vamos a los cálculos. Recuerde que estamos hablando de una resistencia construida, es una bobina. Es un embobinado, digamos, ¿no? Una resistencia. Bueno, cuando nos hablan de eso, pues
hay una fórmula que la vimos en las diapositivas, dice resistencia igual a resistividad, que es Rho, por la longitud dividido para el área o la sección. Esta fórmula es para calcular resistencia cuando nos dan longitud y el área de la sección. Entonces, de aquí vamos a despejar L, que es lo que nos preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Despejamos L y nos queda resistencia por el área dividido para la resistividad, Rho, ¿no? Entonces, al reemplazar, tendríamos lo siguiente: 300 ohmios, 300 ohmios por el área, 2 milímetros cuadrados, 2 milímetros cuadrados, dividido para la resistividad, que es 0,50 ohmio por milímetro cuadrado sobre metros. Entonces, aquí, ¿qué se simplifica? El ohmio y el milímetro cuadrado. Me va a quedar es metro, ¿no? Que es la unidad de longitud. Hasta ahí de acuerdo. Entonces, me va a quedar en la parte de arriba, 300 por 2, 600. Y abajo 0,50. 0,50 en el denominador. Y estos serían solo ya metros. Luego, al dividir 600 para 0,50, me va a dar 1200 metros. Mire la cantidad de alambre que debo utilizar en longitud para que la resistencia tenga el valor de 300 ohmios. Es una bobina con bastante vueltas, ¿verdad? Cada vuelta en términos técnicos se dice espira, ¿no? Entonces tiene algunas espiras. Ok, entonces la respuesta al problema es 1200 metros. Vamos al problema 8. Digitamos entonces el problema 8. Abrimos signo de interrogación. Dice, ¿qué sección debe tener un alambre de resistividad 0,52 ohmios milímetros cuadrados sobre metro? Toledo, algo le pasó. Sobre metro. Para que un rollo de 10 metros presente una resistencia de 120 ohmios.
Bueno, tengo ahí algo parecido al problema anterior, donde hay que registrar los datos siguientes. Entonces tengo datos. A ver qué datos tengo. Leemos el texto del problema. ¿Qué sección? Eso es área. La pregunta entonces, área de la sección, ¿no? Hay resistividad, es ρ igual a 0,52 que son estos ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Y nos dan una longitud primero, longitud de 10 metros y una resistencia de 120 ohmios. Bueno, tengo entonces los datos. Vamos a los cálculos. A ver, ¿qué cálculos debo hacer? La fórmula que conocemos en el ejercicio anterior es la misma. Resistencia igual a resistividad por L sobre A. Ahora voy a despejar A. Esto ya lo sabemos hacer. Entonces sería resistividad por L dividido para la resistencia. Ahí está despejado. Reemplazamos la resistividad 0,52. Esto es ohmios milímetros cuadrados sobre metro por la longitud. La longitud es 10 metros. Muy bien. Sobre la resistencia, 120 ohmios. Entonces, ¿qué se va a eliminar? El metro con el metro, el ohmio con el ohmio. Me va a quedar milímetros cuadrados. Entonces, en la parte de arriba tendríamos 0,52 por 10, 5,2. En la parte de abajo, 120. Y estos son milímetros cuadrados. Se divide y tengo 0,043 0,043 serían milímetros cuadrados. Que sería la respuesta. Bien, ahí ya está resuelto pues el problema 8. Vamos al problema 9.
Problema 9. Digitamos el problema 9. Un alambre de 12 metros de longitud. Veamos qué pasa ahí. Un alambre de 12 metros de longitud y 1 milímetro de diámetro. Presenta una resistencia de 1,5 ohmios. Hallar la resistencia de otro alambre del mismo material que tiene 50 metros de longitud y 0,5 milímetros de diámetro. A ver, hasta ahí el problema. Muy bien. Vamos a ver qué datos tengo acá. Registramos entonces datos. Perdón. Entonces, el primer dato que vamos a registrar es una longitud. Longitud 12 metros. Y me dan un diámetro, vamos a colocar la letra D mayúscula para diámetro. De 1 milímetro. 1 milímetro. Y me dan una resistencia R de 1,5 ohmios. Bien. Luego dice hallar la resistencia de otro alambre del mismo material. O sea, me piden otra resistencia. A esta le voy a poner R', ¿no? Es lo que me piden. Otra longitud, L', de 50 metros. Y hay otro diámetro, D'. 0,5 milímetros. Bueno, tengo ya los datos registrados, sé lo que me piden, ¿no? Vamos a los cálculos. Hacemos un análisis. Tengo yo que aplicar la fórmula que hemos visto de resistencia cuando interviene la resistividad. Aquí es L sobre A. Correcto. Esto es para un alambre. Para el otro alambre sería R' igual, como es el mismo material, va a la misma resistividad para L por L' sobre el área prima.
Bien, estas serían para cada alambre. Asimismo, de la primera fórmula yo puedo despejar la resistividad. Al despejar la resistividad me va a quedar, me va a quedar R por A dividido para L, ¿no? Y en el otro caso, también si despejo resistividad, me va a quedar R' por A' dividido para L'. Bien, como estas dos son iguales, ¿sí? Estas dos expresiones son iguales, entonces me van a dar el mismo resultado. Yo puedo igualar, ¿no? Entonces puedo decir R por A dividido para L debe ser igual a R' por A' sobre L'. Bueno, hasta ahí estoy haciendo un análisis solo algebraico, ¿no? De esa última expresión, ¿qué es lo que busco? Busco R', entonces despejo R'. Despejo R' de esa última ecuación. Y va a quedar R por A, R por A y por L'. Dividido para A' por L. Bien, si yo reviso los valores con los datos, lo que no tengo en los datos son las áreas, ¿no? O las secciones que llamamos. Pero nos dan los diámetros. Eso significa, imaginemos un alambre tiene forma cilíndrica. Si cortamos un alambre, nosotros miramos que la sección es circular. Entonces el área es de un círculo. Por lo tanto, yo puedo poner en función de diámetro lo siguiente. En vez del área, recordamos en geometría cómo se saca el área de un círculo cuando nos dan el diámetro. Entonces aquí sería R por el valor de pi sobre 4 por diámetro cuadrado. Ese es el área de un círculo. Cuando nos dan el diámetro. Por L', ¿verdad? Y en la parte de abajo sería pi sobre 4. Pi sobre 4 por diámetro prima, en este caso, ¿no? Al cuadrado por L. Entonces aquí se va a eliminar el pi sobre 4. ¿Verdad? Se elimina. Y va a quedar la fórmula para reemplazar solamente con las siguientes magnitudes. R, que es resistencia, por el diámetro cuadrado y por L'. Y debajo
D' al cuadrado por L. Bueno, ya tengo la fórmula, ahora sí toca reemplazar con los datos y se terminaría el problema. Miren el análisis que hice, ¿no? Para cada alambre puse la misma fórmula, luego las igualé, recordé lo que es el área de un círculo, cuando nos dan el diámetro, reemplacé y tengo entonces ya simplificada una fórmula. Vamos a reemplazar. Entonces tenemos lo siguiente. R' es igual al valor de R, busquemos los datos, 1,5 ohmios. 1,5 ohmios. Luego dice por el diámetro, pero el diámetro al cuadrado, ¿no? O sea, sería 1 milímetro, 1 milímetro elevado al cuadrado por, ¿qué va? Dice L' es 50 metros. Bien, abajo en el denominador tenemos por un lado el área, en este caso el diámetro, es 0,5 milímetros. Milímetros elevado al cuadrado por el valor de L, 12 metros. Entonces yo tendría R' igual, resolvemos esos cuadrados, sería 1,5 ohmios por 1 milímetro cuadrado por 50 metros. Aquí sería 0,25 milímetros cuadrados por 12 metros. Se va a eliminar el milímetro cuadrado, el metro, y me va a quedar ohmios. Entonces R' va a ser igual 1,5 por 50. ¿Cuánto daría eso? 75 me parece, ¿no? 75 ohmios dividido para 0,25 por 12. ¿Cuánto daría eso? 0,25 por 12. Da 3, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería 25 ohmios. Esta sería la respuesta. De esa manera, pues resolvemos el problema 9.
Vamos al problema 10. Problema 10. Un alambre de platino presenta una resistencia de 10 ohmios. A la temperatura de 20 grados centígrados. Y si se introduce en un horno, la resistencia aumenta en 5 ohmios. Calcular la temperatura del horno. Si el coeficiente térmico del platino es de 0,0039 1 sobre grados centígrados. Hasta ahí el texto del problema 10, que ya menciona temperatura. Es otra magnitud que tenemos que trabajar. Bueno, generalmente la resistencia aumenta con la temperatura. Es lo que siempre hemos notado, ¿no? Cuando en alguna conexión vemos que, en una conexión eléctrica, vemos que los cables a veces se queman, se funden, es porque hay una resistencia muy fuerte. Entonces la temperatura sube. Muy bien, tenemos los siguientes datos. Una resistencia de 10 ohmios. ¿Qué más tenemos? Una temperatura, la T en este caso es temperatura, es 20 grados centígrados. Muy bien. Luego dice que hay una resistencia nueva con un aumento de 5 ohmios. Entonces le ponemos acá otra resistencia, R', ya sería 15 ohmios. Porque dice que aumenta 5 ohmios. O sea, si tenemos 10 y aumentamos 5, entonces se hace 15 ohmios. Y hay un coeficiente de temperatura, a eso le llamamos alfa, de 0,0039. Y la unidad es 1 sobre grados centígrados. Así se expresa este coeficiente térmico. Eso es para cada material, es como una tabla que se ha logrado construir para diferentes materiales. En este caso ya nos están dando
el valor. ¿Cuál es la pregunta? Temperatura del horno. O sea, llamémosle T', porque hay otra temperatura que nos está dando el problema. Muy bien. Tenemos entonces esos datos. Veamos los cálculos. ¿Cómo resolvemos este problema? Hay que revisar, ¿verdad? Si ustedes vieron las diapositivas, había dos fórmulas para calcular la resistencia. Una que tiene que ver con longitud y área, y otra que tiene que ver con temperatura. Entonces, en este caso, la resistencia que tiene que ver con la temperatura dice R igual a R sub 0, que multiplica a 1 más alfa por T. Si usted revisa esa fórmula, la tiene. Eso cuando funciona la temperatura. Entonces aquí podríamos calcular R sub 0 que no tenemos, o sea, la resistencia inicial. Eso significa a 0 grados centígrados, porque nos están dando a 20 grados centígrados. No nos dicen cuánto es la resistencia a 0 grados centígrados, que sería la resistencia inicial. Si despejamos, esto sería resistencia R dividido para 1 más alfa por T. Entonces, al reemplazar, tendríamos R sub 0, que es la resistencia a 0 grados centígrados. R sería 10 ohmios. 10 ohmios. Y acá sería 1 más el valor de alfa, 0,0039 39, aquí es 1 sobre grados centígrados por la temperatura, que es 20 grados centígrados. Bueno, he reemplazado. Entonces se elimina el grado centígrados. Y aquí, ¿qué valor obtenemos? A ver, tendríamos 10 ohmios en la parte de arriba y debajo sería 1 más 0,0039 por 20, 1,078. 1,078. Si dividimos eso, voy a obtener la resistencia inicial de 9,276. 9,276 ohmios. Ya, esta es la resistencia inicial. Muy bien, pero esa no es la pregunta. La pregunta es la temperatura. Entonces vamos a ir a siguiente pizarra para despejar la temperatura en otra forma. Entonces yo tengo, volviendo para la fórmula de R', sería R sub 0, que ya la tengo, 1 más
alfa por la temperatura, en este caso ya sería prima. De aquí voy a despejar T prima. Para eso pues hago la operación primero indicada. Sería R sub 0 por 1, R sub 0, más, acá tendríamos R sub 0, R sub 0 por alfa y por la temperatura prima. De aquí voy a despejar R sub 0, alfa, T prima, igual a R prima menos R sub 0, donde despejo T prima y me va a quedar R prima menos R sub 0 dividido para R sub 0 por alfa. Entonces puedo reemplazar allí y me queda T prima igual al valor de R sub 0, a ver, R prima, perdón, R prima que me dan en el problema, ¿no? Sería 15 menos R sub 0, que salió 9,276 ohmios dividido para R sub 0 nuevamente 9,276 ohmios por el valor de alfa 0,0039 1 sobre grado centígrado. Bien, entonces tendríamos que T' es igual, la diferencia me daría 5,724 ohmios. Y en la parte de abajo, ¿qué tendríamos? A ver, 9,276 multiplicado por 0,0039 me da 0,036 1764. Aquí quedaría ohmios sobre grado centígrado. Se elimina el ohmio, dividimos y me da aproximadamente 158 grados centígrados.
Verifique si sale ese valor. 5.724 dividido para 0.036, 1764. 158,22. Bueno, le dejamos 158 grados centígrados como respuesta. Y así terminamos con el problema 10. Dejamos por ahí porque ya se terminó el tiempo.